mal de tiempo, por último, el doctor Francisco Jesús Llorente Cantarero nos va a hablar de la actividad física del balance energético en la enfermedad cardiovascular. Ya anunciamos los moderadores que por nos hemos consumido el tiempo, no habrá preguntas desde el foro. Sí. Bueno, muchas gracias. Bien, como comenté anteriormente, vamos a intentar entender o comprender lo que llevamos todo el día diciendo, que hay que practicar y que moverse. Vamos a entender el por qué se recomienda tanto que nos movamos y la importancia de la actividad física. Y sobre todo de aquello que nos hablan del balance energético, de qué es. Bien, ¿qué es el balance energético? Es el equilibrio que hay entre las calorías consumidas, es decir, lo que yo como, lo que ingiero a través del alimento, de la bebida, y lo que yo gasto, ya sea a través de mi movimiento, de las funciones o del hecho de moverme. ¿De acuerdo? Bien, tiene que quedarnos claro una cosa, y es que nuestro organismo está lleno, completo de células, células que necesitan alimentarse, necesitan energía para poder funcionar. Evidentemente, la unión de distintas células dará origen a órganos, pero esos órganos siguen necesitando alimento. Bien. Quédense con esta imagen de una batería. Nuestro organismo es igual que una batería, necesitamos energía para funcionar, ¿de acuerdo? Y evidentemente a lo largo del día se irá cargando y descargando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a saber un poco el porqué. El balance energético es, si yo tengo un equilibrio entre la energía que yo ingiero y la que gasto, tendré un normopeso, un equilibrio normal. En el momento que yo genero un desbalance entre lo que yo ingiero, es decir, los alimentos que yo meto de calorías y el gasto, generalmente voy a desarrollar obesidad. ¿Por qué? Porque acumulo más energía, más sobrante. Cuando es al revés, es decir, gasto más de lo que ingiero, genero el desbalance hacia el otro lado, es decir, pierdo peso y tampoco estoy saludable. ¿De acuerdo? Lo ideal sería un normopeso saludable. Bien. Aquí tenemos a la izquierda diferentes tipos de alimentos, hidratos de carbono, proteínas, grasas, azúcares, y por otro lado vamos a dejarlo como otros alimentos. ¿De acuerdo? Como ya se ha ido diciendo y antes se ha comentado el tema de dieta, todos son importantes. ¿De acuerdo? No podemos decir, dejo, como ahora se está viendo muchas dietas, meto más proteínas, meto más de otro sitio. No, hay que consumir de todo. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con hidratos de carbono, voy a necesitarlos y a nivel muscular me viene muy bien para generar energía para que ese músculo se mueva. Si yo genero proteínas, evidentemente, además de utilizar a nivel muscular, a nivel cerebral, sistema nervioso, etcétera, sí, las proteínas son fundamentales para todo el sistema orgánico. Están muy presentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no podemos prescindir de ellas. Las grasas igualmente, pero las grasas saludables, ¿de acuerdo? Son fundamentales, generalmente, pues igual, a nivel muscular y a nivel sistémico. Y los azúcares no saturados, los no añadidos, como ocurre en los zumos y demás, son fundamentales para todo el organismo. La glucosa la necesitamos para cualquier movimiento, para cualquier parte del sistema, para generar esa energía, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con los otros tipos de azúcares? Como son azúcares excedentes, lo normal es que, añadido con las grasas saturadas, al final se adhieran a nuestra zona abdominal, en el caso del hombre, y a las mujeres más bien a nivel de cadera, ¿de acuerdo? Pero es un incremento a nivel adiposo, de lo que sería el tejido adiposo. Bien, ¿qué ocurre cuando yo genero esto? Genero obesidad. ¿Y la obesidad por qué está tan de moda, es tan importante? Porque tiene una serie de factores asociados, que son, como ya se ha dicho, arteriosclerosis, hipertensión, etcétera, etcétera, que es elevación del colesterol total, descenso del HDL, elevación del colesterol malo y elevación de los triglicéridos. Pero además tenemos problemas con resistencia a la insulina, que lo que generalmente se conoce como diabetes. ¿Por qué reseño la diabetes tipo 2? Porque es la que se genera con la vida, ¿de acuerdo? La tipo 1 es genética, sí, nacemos con ella, ¿de acuerdo? O tiene factor genético. Va a ser, generalmente puede ser insulino dependiente del primer momento, pero la diabetes tipo 2 tiene diferentes rangos, los cuales habrá veces que necesitemos inyección de insulina y otras veces en las cuales no, que simplemente tendremos que controlar nuestros niveles de glucosa. Bien. ¿Qué es ese metabolismo basal? Nosotros, como al principio comenté, tenemos una pila que necesita energía. ¿Cómo entendemos nosotros esa energía? En kilocalorías.
habrán oído hablar mucho cuando vemos el etiquetado de los alimentos, 500 kilocalorías, de las cuales tantos son hidratos de carbono, de las cuales tantos grasas, etcétera, etcétera. Eso al fin y al cabo hace un cómputo, ¿de acuerdo? Pero nosotros, de por sí, nada más el hecho de vivir, a mí me gusta mucho con el alumnado hacer como un símil entre un coche y las personas, pero sobre todo enfocándolo al tema del motor, ¿de acuerdo? Si tenemos un coche en relentín, digamos así, hemos encendido el motor y lo tenemos arrancado pero sin pisar acelerador ni nada. El hecho de moverse ya está gastando gasolina, ¿de acuerdo? Ese es nuestro organismo, nada más dormir y las diferentes acciones, levantarnos, ducharnos, eso ya genera un gasto, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Generalmente el adulto de media suele tener entre 1.500 y 2.000 kilocalorías que gasta al día, ¿de acuerdo? Es decir, esto es lo que yo voy a necesitar al día. ¿Qué ocurre? Si yo ahora me voy a comer y me como una hamburguesa, esa hamburguesa tiene 700 kilocalorías. Si vemos un poco, me sigue quedando las patatas, la bebida, lo que haya desayunado por la mañana y lo que cene. Empezamos a sumar y nos pasamos de estas 1.500 a 1.800 kilocalorías. ¿Eso en qué se traduce? En excedente. ¿Excedente qué es? Adiposo. Bien. Vamos a entender ahora por qué la importancia de la actividad física en la condición física. Este es nuestro organismo. Nuestro cuerpo está lleno de músculos, ¿de acuerdo? Tenemos más de 100 músculos, los cuales son diferentes motores de mayor o menor capacidad que van a necesitar una serie de gasolina. Siguiendo con el símil, si lo unimos con el tema de los caballos, aquellos motores que tienen más caballos consumen más. Entonces pensemos un poco en que yo tengo mi masa muscular y yo genero desarrollo muscular, por lo tanto, el número de caballos a los que yo le tengo que dar de comer suben. Sí, a nivel que yo genero más masa muscular, esa masa pide más kilocalorías. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si yo tengo un metabolismo basal de 1.000 calorías y consumo 1.500, ese 500 excedente, si yo lo añado con mayor masa muscular y empiezo a moverme, necesito energía para esos músculos para poder moverme. Por lo tanto, ya he consumido mi metabolismo basal y le estoy metiendo más consumo. Por lo tanto, ese tipo de balance que yo tenía de más energía metida, ¡pum!, lo equilibro. ¿De acuerdo? Por eso me gusta hacer el símil un poco con el motor, del consumo que yo le subo. A mayor masa muscular, mayor caballaje que le doy. Bien. Se está hablando mucho de actividad, de estilo de vida sedentario, ¿de acuerdo? Que es, pues, ver la televisión. Ahora mismo ustedes están sentados. Lo ideal que sería, si hubiéramos ido bien de tiempo, sería vamos a levantarnos, que llevamos toda la mañana sentados, porque hay que ir metiendo, cada 20 minutos hay que levantarse en el trabajo y movernos, ¿de acuerdo? Se está hablando de actividades ligeras, ¿de acuerdo? Actividades ligeras que son aquellas en las cuales yo salgo a caminar, me muevo, el día a día, subir la escalera. Actividades moderadas, que sería ya salir un trote, ¿de acuerdo? Pero puedo seguir hablando. Y actividades vigorosas. Y vamos a entender por qué habrán oído hablar mucho de, se recomienda a los pequeños que practiquen 60 minutos de actividad moderada, vigorosa, todos los días. Y a los adultos 30 minutos al menos 3 días en semana. ¿De dónde viene eso? En los estudios científicos tenemos un aparatito que se llama acelerómetro, que lo que hace es cuantificar nuestro estilo de vida. Es decir, va, como los ordenadores, dando ceros y unos, de yo me muevo, da un 1, no me muevo, da un 0. Eso al final, a través de un sistema matemático, se hace un cómputo de los minutos y de las intensidades, ¿de acuerdo? En base a que yo me mueva más o me mueva menos. ¿Qué hemos hecho? Hemos asociado ese cómputo que se hace a lo largo de la semana de lo que yo me muevo con los niveles de colesterol que tengo, con los niveles de HDL, etcétera, etcétera. Y se ha visto que si me muevo más de esos minutos, está asociado con menores niveles de colesterol o de padecer cardiopatía, ¿de acuerdo? Pero no queda ahí la cosa, porque lo importante no es, a veces también con los alumnos lo hablamos, ¿qué es más importante, la actividad física o la condición? Es la condición, la actividad es el medio, pero yo me puedo mover, pero si mi condición física, es decir, como yo estoy, mi nivel de resistencia, mi nivel de fuerza, yo no lo incremento, yo no mejoro, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo una prueba de esfuerzo, ¿de acuerdo? En la que se está midiendo su capacidad pulmonar.
Lo que yo necesito es subir, y verán por qué. Hicimos un estudio en niños sanos, ¿de acuerdo? Es decir, no eran obesos, eran normopeso. Y vimos de forma descriptiva, sin intervenir en ellos, y le pasamos una serie de test de condición física para ver su capacidad pulmonar, fuerza en el tren inferior y superior. Lo dividimos por buena y mala condición física, que estuvieran en la media. Si se fijan, aquellos niños que tenían buena condición física, siendo sanos, tenían menos peso. Su IMC era menor. Su perímetro de cintura, porque es otro factor que se asocia con desarrollo de obesidad y desarrollo de problemas cardiovasculares, era menor. Y además, en aquellas pruebas que eran de condición física, como el consumo de oxígeno y las abdominales, que es para medir el tren en el abdomen, y el salto horizontal para ver la fuerza en el tren inferior, eran mayores. Es decir, aquellos niños que tenían buena condición física tenían menos predilección a desarrollar lo que se conoce como síndrome metabólico. Es decir, el síndrome metabólico es el desarrollo de problemas cardiovasculares, ya sea diabetes o ya sea dislipidemia, como hemos hablado antes. Pero es más, el 72% de los niños que tenían buena condición física practicaban actividad física, es decir, es un medio protector a desarrollar buena condición física. Entramos a ver a nivel analítico y nos encontramos con esto, que los niños en blanco de buena condición física tenían, si ven, a nivel colesterol, piensen que son niveles normales, piensen que están en 170, 180, por lo tanto es normal que no haya diferencia. Es un marcador que se ve repercutido por muchos factores. Pero si nos vamos a los importantes, que son LDL, que es el colesterol malo, y sobre todo triglicéridos, estaban más bajos, mucho más bajos que los niños que tenían mala condición física. Y su HDL, es decir, su colesterol protector, estaba por encima. Por lo tanto, además de las polipoproteínas, que son unas proteínas que van asociadas a este colesterol bueno, ¿de acuerdo? Es decir, los niños que tenían buena condición física de cara a problemas cardiovasculares estaban más protegidos, incluso siendo ambos sanos, desarrollar cardiopatía. Pero es que si estamos en resistencia a la insulina, los niveles de glucosa en los niños con buena condición eran menores. Sus niveles de insulina eran menores. Y el factor, el OMA, es el índice de resistencia a la insulina, es decir, las posibilidades que yo tengo de desarrollar diabetes en la edad adulta. Eran menores sus niveles, por lo tanto, ¿qué concluimos? Que a nivel también de dislipidemia tenían menos riesgo de padecer en la edad adulta diabetes. ¿Esto en qué se traduce? Se han visto muchos estudios que en función del estilo de vida que tengamos, cuando somos pequeños o cuando seamos adultos jóvenes, será el que tengamos cuando seamos mayores. Porque vamos a modificar nuestro fenotipo y vamos a modificar nuestro sistema genético. Por lo tanto, ¿con qué nos tenemos que quedar? Evidentemente, la dieta es fundamental, pero hay llegado momentos en los cuales, aunque nosotros restringamos mucho las dietas a 1000 calorías, 1500 calorías, 1200, un mínimo tenemos que hacer porque tenemos ese metabolismo basal. Por lo tanto, debe de haber una sinergia entre la dieta que hacemos, que no debe de ser desmesurada, sino equilibrada, pero hay que moverse, porque si no nos movemos, ese excedente de calorías que estamos haciendo, vamos mal. Por lo tanto, en pacientes, ya sea que vayan a desarrollar cardiovascular o que ya tengan cardiopatía, es importante moverlo, porque su estilo de vida tienen que cambiar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muévete, corazón. Gracias.